Buenas tardes. Vamos a iniciar ahora que ya la Convención ha acordado por los 2/3 ciertas materias, ciertos articulados que debieran estar en la propuesta de Constitución que se va a plebiscitar. Hemos creído oportuno, con mi invitada de hoy, mi licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, doña Carla Osorio, comenzar a abordar entonces de manera más detallada estas propuestas que hasta ahora son inamovibles en cuanto a que ya salieron de la comisión o de las comisiones respectivas, como serán otras materias, obtuvieron los 2/3, de manera que ahora entonces vamos a ir analizando cada una de las aprobadas. No nos haremos cargo de algunas iniciativas que son absolutamente irracionales, razón por la que no vamos a dedicar tiempo a ese tipo de cuestiones. Porque ustedes comprenderán que cuando se propone que el Estado no tenga poder, bueno, habría que cerrar la puerta de la Convención. Entonces, ese no es el propósito nuestro. El propósito nuestro es compartir con nuestros compatriotas estas materias que son tan importantes y que tienen que ver precisamente con la arquitectura de un edificio que se llama Chile. Porque nunca está de más que recordemos que, en definitiva, la Constitución es un texto jurídico. Pero antes de continuar, bueno, muy buenas tardes, pues, mi estimada Carlita. Tardes, don Fidel, un gusto. Agradecida nuevamente por haberme invitado a compartir este espacio con usted, pues. Para mí es un agrado y además es un deber patriótico para ti también, puesto que tú estás interiorizada en esta materia, compartir con nuestros oyentes estas materias que son tan importantes. Efectivamente. Yo Estamos configurando Chile. pero por supuesto, se ha mandado a hacer un traje a un cuerpo que se llama Chile, entonces vamos con mucho cuidado, porque no se trata tampoco de hacer cualquier cosa. Nosotros tenemos el mejor interés para que todos comprendamos qué están aprobando, si lo aprobado está dirigido a cumplir con el fin de una constitución para Chile, no para algunos, para Chile, porque esto no es un estatuto de un club social, no, es una constitución que contiene la organización del poder del Estado, pues, que contiene, en definitiva, las garantías fundamentales de los ciudadanos. En consecuencia, en una constitución, las normas que están contenidas en ella son superiores en el sentido de que todo el andamiaje jurídico que viene después de la constitución debe subordinarse precisamente al texto constitucional. Tú podrías perfectamente explicarles a nuestros benevolentes escuchas que hay un principio rector que normalmente no se dice ni se explica. ¿Por qué es tan importante un texto constitucional? Por el principio de la supremacía constitucional. ¿Tú te acuerdas Efectivamente. cuando el gran La jurista, Constitución, como había el gran, señalado en otro video anterior, perdón, tú te recuerdas cuando el gran jurista Kelsen, austriaco, explicaba en la universidad esta idea de la jerarquía normativa utilizando una pirámide? Ten la bondad de compartir con nuestros benevolentes seguidores qué significa eso de la pirámide jurídica. efectivamente, eso era lo que estaba tratando de señalar, que, bueno, existe una pirámide jurídica, como lo habíamos conversado anteriormente en otro video, donde lo principal, lo que está en la cúspide de la pirámide, es la Constitución, lo que ahora se está redactando, la Carta Magna. Y como usted señaló, todas las otras normas que vienen más abajo, las leyes ordinarias, tienen que subordinarse
subordinarse a la propia Carta Fundamental de nuestro país. Exactamente. Razón por la cual entonces, en algunos países, como España o Alemania y otros, Chile también, existe en la Constitución vigente que viene de antes, ya en la época del expresidente Salvador Allende, existía el Tribunal Constitucional, que precisamente tiene que ver con el control de la supremacía constitucional. Entonces, existe un Tribunal Constitucional hoy en día en Chile y esa es la función. Ahora, vamos a referirnos a este tema y qué han acordado en la Convención, si se va a crear un Tribunal Constitucional, el mismo, o una Corte Internacional. Bueno, eso lo vamos a ver, pero es muy importante que un órgano jurisdiccional vele por la aplicación del principio y el respeto de la supremacía constitucional. Porque yo voy a poner un ejemplo para ir entendiendo esto, porque no es fácil. Si el día de mañana el Congreso Nacional, existe una Cámara o dos, aprueba un proyecto de ley en que todos los mayores de 80 años se les colocará una inyección letal porque son una carga para el país, esa norma jurídica legal, claro, cumple con los requisitos formales. Por unanimidad se aprobó la ley, pero resulta que es atentatoria a un principio fundamental, el derecho a la vida. Y entonces, ¿quién va a controlar eso? ¿Quién va a controlar que esa ley que se aprobó en el Congreso y sancionada por el presidente de la República y publicada en el Diario Oficial? ¿Quién va a sancionar esa norma que es abiertamente vulneratoria de uno de los derechos esenciales más importantes, que es el derecho a la vida? Porque sin ese derecho no se pueden ejercer ninguno de los otros. En consecuencia, estos son temas muy complejos y no es cuestión de opinar, como yo he escuchado a miembros de la Convención y a otros, que porque resulta que un ministro del Tribunal Constitucional dijo que era un cuarto poder del Estado o hubo rencilla entre ellos, esas son cuestiones adjetivas. Porque si nos vamos por ese camino de las imperfecciones de aquellos que forman parte de órganos importantes públicos, como por ejemplo el Congreso Nacional, entonces, o vamos a la opinión de las encuestas, entonces, claro, tendríamos que cerrar todos los partidos políticos, porque las encuestas son muy contrarias a los partidos políticos. Tendríamos que cerrar el Congreso Nacional. ¿Me comprende? Entonces, esa no es la solución, por supuesto. Por eso es que ya vamos a tocar ese tema como muchos otros. ¿Sabes? Entonces, el camino es largo, pero el camino por largo que sea siempre comienza con un primer paso. Y este es un paso que vamos a dar hoy analizando lo que se ha aprobado al interior de la Convención, con los 2/3, y que estará formando parte del cuerpo del texto constitucional sometido, como se ha acordado, a plebiscito, para que el país o acepte la nueva Constitución o sencillamente la rechace. Ahora bien, yo quiero plantear una cosa al inicio. No podemos soslayar nosotros lo que está pasando en el mundo, y menos lo que está pasando en la guerra que todos estamos noticiados que está ocurriendo. Respecto a esta materia de la guerra, vamos a dejar al final de este encuentro un comentario que lo vamos a hacer, Carlita, porque es estremecedor lo que está pasando. Hace 2 meses atrás nos remecíamos con el encuentro que hubo en Escocia a propósito del cambio climático. Resulta que ahora, a propósito de esta tremenda amenaza de una guerra nuclear, el cambio climático ha quedado en segundo lugar. Ha sido una cosa secundaria. Entonces, la soberbia del hombre ha llegado a límite increíble, pero esa soberbia no es de ahora, es de siempre. Y al respecto, quiero, en esta introducción al análisis de las normas que ya están aprobadas para ser insertas en el texto constitucional, quiero citar a un autor, un gran jurista italiano, Francesco Carneluti, que en un
en una obra suya llamada El arte del derecho, nos señaló algo que me gustaría muchísimo compartirlo con ustedes, que tiene que ver con lo siguiente. Carneluti dice, el mundo es bello y la tarea del hombre es la de hacer que sea cada vez más bello. Una tarea que lo convierte en colaborador de Dios. En lugar de arrodillarse para agradecerle, el hombre acaba por creerse el amo. La verdad del pecado cometido en el nacimiento del mundo es confirmada, si fuere necesario, por el pecado cometido en el renacimiento, siglo XV, después de Cristo, cuando el hombre quiso una vez más comer el fruto prohibido. Su soberbia halla la fórmula en la confusión entre creación e invención. Y al considerarse creador, el hombre violó el orden del mundo. Los hombres semejan estrellas que, al faltarle su camino, han desordenado el firmamento. Para reconducirlos poco a poco sobre el justo camino, la bondad de Dios permitió que inventaran el derecho. El derecho es un medio que, cuando el hombre quiere vivir y convivir con los demás, el derecho es un medio que nos permite organizarnos y que nos permite vivir en paz. El derecho nacional está siendo juzgado, analizado, cambiado por esta convención. Dejemos a un lado la soberbia. Dejemos a un lado este doble estándar. Dejemos a un lado la hipocresía. Porque no podemos, no sé qué te parece a ti, Carlita, estar colocando el énfasis como eje central este elemento indígena identitario, entre los cuales, por supuesto, está todo el problema de la Araucanía, y hacernos sordos, ciegos y mudos y no ver cómo, como nunca antes, porque esta convención gira en torno a lo identitario, y ya nos referiremos a ese tema materia, y por otro lado la violencia irracional, insensata, ha cobrado tal dimensión y ha causado tal desolación en familias, con muerte, lesiones, ataque a los trabajadores, que podamos seguir todos los días el camino a la convención como si no pasara nada en la Araucanía, cuando este es el momento de frenar la violencia en Chile. El país quiere, tú quieres, yo quiero paz. Y si estamos trabajando en un nuevo derecho para ese pueblo, pues entonces que ello influya. Si hay una relación entre los que están utilizando medios que causan terror en la zona y división, para que se frene esta violencia desmedida, irracional, inmoral. Pero yo veo que aquí hay una suerte de hipocresía, porque yo creo que algunos le guiñan el ojo a la violencia y otros le guiñan el ojo a una nueva constitución, en donde aquellos que están usando la violencia en el sur, resulta que van a ser los privilegiados en Chile. Porque cuando se habla de los pueblos indígenas, bueno, yo me pregunto, ¿y si se está haciendo esa discriminación? Porque aquí se está diluyendo la igualdad ante la ley, que ha sido una gran conquista en el ámbito del derecho. ¿Por qué habrá grupos entonces que van a tener más privilegios que otros? ¿Por qué yo, que tengo más de 70 años, 75 años, también no voy a tener privilegios igual que los otros? ¿Por qué no? ¿Por qué los artesanos o por qué los niños, por ejemplo? Entonces, los que criticaban de que eran discriminados, resulta que ahora están discriminando al resto. Eso es grave y lo tocaremos como corresponde. Hay que desnudar esta situación. Lo vamos a tocar respecto al sistema de justicia, que Exactamente. se viene Entonces, fuerte.
Bien, acuerdo. Entonces, yo ahora quisiera pedirte que hagas una síntesis de aquella normativa que está aprobada por los 2/3 y que esto no significa que sea aprobado el día de mañana en el plebiscito de salida. Esa es otra cosa. Estamos hablando de lo que se ha aprobado, propuesto por las comisiones de la convención al pleno. En eso estamos. Podríamos decir que es un borrador de la nueva Exactamente, Constitución, efectivamente. exactamente. Bueno, el día de hoy vamos a analizar con don Fidel respecto a la forma del Estado, ¿ya? La forma del Estado. En inicio eran 36 artículos que estaban en discusión y de los 36 artículos se aprobaron 28. Por lo tanto, el restante regresó a la comisión para volver a ser analizados dentro de un plazo de 15 días y nuevamente ser discutidos, ¿ya? Dentro de estos 28 artículos que se aprobaron, el primer artículo, el artículo 1, habla del Estado regional. Y aquí yo voy a hacer una lectura de este artículo porque me llama bastante la atención y, por lo tanto, acarrea varias consecuencias jurídicas. Dice, Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la corporación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. Además del artículo 1, bueno, obviamente para no dar lectura a todos los artículos, solamente voy a leer los enunciados. Por ejemplo, habla de las entidades territoriales, del territorio, da un nuevo concepto de maritorio, también de la autonomía de las entidades territoriales, de la participación de las entidades territoriales en el Estado regional, del desarrollo territorial, de la equidad, solidaridad y justicia territorial, de la plurinacionalidad e interculturalidad del Estado regional, también de la postulación y cesación a los cargos de las entidades territoriales, el principio de no tutela entre entidades territoriales, la correspondencia entre competencias y recursos, obviamente las cuestiones de competencia, la radicación preferente de competencias, la diferenciación territorial, las regiones autónomas, el estatuto regional, las autoridades regionales, el gobierno regional y entre otras. Son 28 para, obviamente, evitar la lectura de cada uno de estos, porque si no sería arduo. Es largo. Lo primero que podemos señalar acá es, la primera cuestión que llama la atención es la división del Estado que se hace. Porque el Estado es la personificación jurídica de la nación. Y hoy en día el Estado, como tú bien lo sabes, el Estado de Chile hoy, y ha sido así, según la tradición, un Estado unitario. Hubo un intento de Estado federal, pero la tradición es esa. Por eso que es tan grave que se insista por algunos integrantes de la convención que forman parte de estos archipiélagos minoritarios políticos y que sumados en mayoría y que creen que están descubriendo Chile. Yo creo que algunos se creen que están en la época de Diego Almagro. Pretenden fundar Chile de nuevo, pero perdón, la tradición es fundamental de los pueblos en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito del derecho. Es como si nosotros borráramos el pasado nuestro. Tú tienes un pasado, yo tengo un pasado, es nuestra tradición. La familia tiene un pasado, es la tradición. Yo no puedo decir, yo hoy parto solo, no miro para atrás. Yo soy yo, punto. No. El presente nuestro
viene del pasado. Y la tradición chilena hay que respetarla. Entonces, cuidado. Cuidado porque puede salir el tiro por la culata. Estos saltos que yo he visto cuando aprueban un acuerdo, que se abrazan, como si hubiese metido un gol Alexis Sánchez. Cuidado, porque si mañana el país rechaza la constitución propuesta en el plebiscito, se van a tener que ir todo al cementerio de luto y estarían de duelo durante muchos años. No se juega con esto. La tradición es fundamental. Y entonces, una cuestión que me planteo, Carlita, es que esta división del poder, es decir, la división del Estado, se ha desmembrado el Estado con esto aprobado. Porque por un lado está el presidente de la República, por otro lado se crea un cargo que ha sido nefasto en América Latina en las constituciones que lo consagran, como el de vicepresidente, que también se elige. El caso de Perú. Miremos el caso de Perú. Perú viene inmerso en una crisis hace muchísimos años. Ya están por pretender destituir al recién elegido. Y los expresidentes de Perú, con el sistema que tienen, que aquí están copiando, un expresidente se pegó un balazo, otros están presos, arrancados, y otros están, como digo, privados de libertad. Entonces, la situación del Perú no es como un modelo para exhibir. Ahora, también esta división del poder ocurre que cuando, y esa es la tradición, cuando hay materias que son de exclusiva iniciativa del presidente de la República y propone un proyecto de ley y el Congreso discute y vuelve el proyecto aprobado por ambas cámaras, el presidente puede vetarlo. Y resulta que en estas propuestas o se elimina el derecho de veto del presidente, así lo piensan algunos, ya lo vamos a analizar, o está restringido. Y en consecuencia, este punto, por ejemplo, que para muchos puede pasar inadvertido, pero para la hora actual en que tenemos que reflexionar sobre esos puntos, yo les pido a todos mis compatriotas que despertemos, que pongamos atención, que analicemos estas cosas, porque cuando se debilita el veto del presidente, se está debilitando el poder del presidente de la República en la formación de la ley. Y eso es grave. Es lo mismo que en materia de gasto. Yo me recuerdo perfectamente uno de los vicios más grandes que tenía el país antes de la Constitución del 80, con las leyes que no tenían financiamiento. Los parlamentarios proponían leyes sin financiamiento y resulta que el presidente de la República tenía que ejecutar las leyes y como no había financiamiento, entonces creaba dinero inorgánico. Echaba a andar la maquinita de casa de moneda y como crecía entonces el caudal del dinero que estaba en el mercado inorgánico y no tenía respaldo de la producción, se producía el desequilibrio y por eso que Chile siempre vivió en cotas muy elevadas de inflación, pero muy elevadas. Hoy en día estamos preocupados porque la inflación en Chile es de un 5, un 6, un 7%. Pero yo en un programa anterior, ¿te acuerdas, Carlita, que tocamos al principio? Hicimos toda una descripción de la evolución de la inflación en Chile desde el año 50 hasta ahora. Y Chile tuvo cotas de inflación elevadísimas. Incluso un colega con el cual yo trabajé, que fue ministro de Hacienda en su oficina, Sergio Recabarren, que fue ministro de Hacienda muy joven, tuvo que traer una comisión CLAINSAC de Estados Unidos para que estudiara. Teníamos ya, fíjense usted, un 80% de inflación. 80% el año 1955. Y el que no lo crea, vaya a la biblioteca del Congreso y cerciórese que lo que estoy diciendo es la verdad, porque no estoy aquí para inventar cosas. Un 80%, imagínense usted lo que significa eso. Y ahora estamos preocupados con un 7%, es evidente que hay que preocuparse en Estados Unidos y en muchas partes, pero un 7 a un 80. Imagínense usted, en la época de Alessandri la inflación era terminó el gobierno un 25-27%, cuando Frei asume, el presidente Frei Montalva.
bajó al 15%. Y en la época de la Unidad Popular, ahí tuvimos medalla de oro, porque la inflación llegó al 1000%. Al 1000%, imagínense ustedes, decir, el dinero Ahora no. nosotros estamos preocupados por una inflación, como usted dijo, Claro, de 5 o 6. exactamente. ¿Y por qué? Porque había un vicio, pues, que los parlamentarios podían presentar proyectos de ley y que significaba gasto y no tenían respaldo, no estaban financiados. ¿Me comprenden? Entonces, eso es muy grave, pues. Ahora, ¿qué pasó con esto? Esta iniciativa del presidente de la República, que en la Constitución del 80 tan criticada, porque una cosa es la animadversión que le puedan tener a Pinochet o cómo se originó la Constitución, y otra cosa son las ideas. Aquí estamos planteando ideas. No puede cualquier parlamentario proponer un proyecto de ley sin financiamiento, porque en un año nos vamos todos al tacho de la basura. Gran crisis económica, ¿no? ¿Cómo no vamos a sacar lecciones del pasado, de la historia? Y entonces aquí también hay una cosa que está muy debilitada, los acuerdos. Y este es un punto muy importante. Ahora, y también hay una contradicción de fondo, porque acá se está planteando, Carlita, que por un lado se restringe la facultad de veto del presidente y por otro lado se crean 16 asambleas regionales, las que con las facultades amplias que tendrían, podrían, como dicen algunos autores, pensadores, crear su propia constitución en la región. Eso es muy grave. ¿Cómo no va a ser grave? Es muy grave. ¿Verdad? Lo que sí respecto a la Asamblea Regional, ese artículo fue rechazado, pero eso no significa que eventualmente pueda ser aprobado una vez que regrese de la comisión. Ahora, ¿qué Exacto. significaría eso? Prácticamente que habría un pequeño congreso, una pequeña cámara en cada una de las regiones. Y ahora, como la Exacto. gente reclama que hay bicameralismo, sería prácticamente un tres veces una cámara, Claro, tricamil. exactamente. ¿Sabe? Aquí hay una cosa, es típico nuestro, acordar cuestiones híbridas, que nadie puede dar garantía de eficacia. Nadie. No, no. Derechamente, derechamente. No tengo por qué negarlo porque yo siempre lo he planteado. En teoría ha sido mi posición desde un punto de vista de la organización del país, pero desde un punto de vista abstracto, en teoría. Pero la realidad de Chile me ha llevado a estar en la abstracción nomás. Ahora, nadie discute que en esta larga faja de tierra el centralismo se ha comido al país. Evidente. Pero hay que buscar soluciones que sean eficaces. El federalismo en Chile, como nosotros somos, como somos los chilenos, que todos nos creemos caciques, el día de mañana creamos Estado federal en Chile y mañana va a surgir otro problema más, que cada estado regional, como esto, si se aprueba, van a querer ser Estado aparte. Entonces, al final, estamos dividiendo a Chile en un cuaderno de hojas de matemáticas chico, con Nos regiones chiquititas. estamos abrazando en la convención, pero en Claro, realidad se está dividiendo. se está dividiendo el país. Eso es lo grave. Entonces, Y pongamos un ejemplo si llega a aprobar esta asamblea regional. ¿Cómo vamos a hacer coincidir estas legislaciones regionales con lo que señala la Constitución y las otras leyes? pero por supuesto, pero por supuesto, habría un choque ahí de superposiciones de Y un derecho gasto público horrible. enorme, horrible. Entonces, toda esta situación, toda esta división del poder, ¿a qué atenta? Si eso es lo importante, atenta a la eficacia del gobierno, a la eficacia del gobierno, porque el Estado se debilita y en lugar de estar construyendo un Estado de derecho activo, fuerte, sólido, socialmente reconocido, estamos dividiendo el poder, estamos atomizando el poder y vamos a crear, se va a parir un gobierno ineficaz.
ingobernable. El gobierno va a ser eficaz, ineficaz. No se puede gobernar este país. Entonces, si eso es lo grave, entonces hay que ir sacando cuenta y analizar esto con tiempo. Porque el tiempo, y nosotros somos depositarios del tiempo, cada uno, y sobre todo cuando hay grupos elegidos por el pueblo para estudiar una constitución, tienen que darse tiempo para meditar, porque no es serio que cada convencional hable 3 minutos o 2 minutos. Es decir, ¿dónde está la reflexión, por favor? ¿Dónde está la reflexión? En 3 minutos no se alcanza ni a analizar el vocablo regional. Entonces, ¿para qué la división del poder? Porque hasta ahora, como está, se debilita el Estado. Vamos a tener un Estado, entonces, que la consecuencia número uno será la de parir gobiernos ineficaces. Algunos chilenos que piensan han afirmado en la prensa escrita que la convención puede configurar un Estado fallido. Y esto es muy grave. Por ejemplo, hoy en día, a consecuencia del narcotráfico, el Estado de México es un Estado fallido. Cuando más de un tercio del territorio mexicano está dominado por los carteles de la droga, es un Estado fallido. Y acá nosotros estamos construyendo un Estado fallido, con esta división del poder que estamos haciendo, creando gobiernos en el futuro absolutamente ineficaces. Entonces, no hay mecanismos, por ejemplo, que se hayan discutido, como para buscar un medio que evite el conflicto entre un presidente de la República elegido minoritariamente, que quede minoritariamente con un Congreso y una oposición mayoritaria. Porque es el gran problema que nos ocurre. Y eso frena la eficacia de un gobierno. Le ha pasado a distintos presidentes, a este mismo que se está yendo. ¿Qué hace un presidente si no tiene un Congreso con el apoyo? De una Cámara de dos, lo que sea. Justo de imaginarlo. ¿Cuál es el mecanismo para superar eso? Entonces, resulta que otro gran problema es que con la división del poder, esta idea que tú decías de Estado regional, resulta que se ha puesto el acento en los pueblos indígenas, en las identitarias. Hay demandas identitarias. Incluso, como tú decías al principio, hay una demanda de justicia que se aprobó por la Convención, 2/3, de justicia paralela, pues. Es decir, y no superpuesta. Y además esto trae como consecuencia otra cosa que nosotros los abogados y los jueces lo entienden muy bien. ¿Cómo se va a interpretar la ley? Y ahí entonces hay otra cuestión que vamos a tener que analizar también, que para interpretar la ley, porque todo juez que aplica una ley, los jueces aplican las leyes, tienen que interpretarla. Y al interpretarla, entonces, aquí de nuevo volvemos al elemento que debe tener en cuenta, el elemento de género identitario. De nuevo volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos obsesionados con esto. Y como en Chile, no sé, porque la gente teme que si da una opinión que no corresponde a la opinión que está en boga, tiene miedo y se queda callado. Porque nosotros los chilenos tenemos una cualidad muy negativa. Le pedimos al otro que hable. Yo me quedo callado. Habla tú. Yo me quedo callado. Y no se dice nada. En Chile ha pasado varias veces ya. Respecto a la perspectiva de género, me llamó mucho la atención y obviamente más en otro programa lo vamos a analizar, que afecta directamente con la imparcialidad que deben tener los jueces de nuestro país al fallar. Exactamente. Una cosa es que probablemente haya leyes que son más favorables para algunas personas que otras, está bien. Pero como usted señala, es el juez quien tiene que interpretar y fallar con imparcialidad. Y esta definición o este contenido dentro de las normas que regulan el sistema de justicia, a ver si llama sistema de justicia y no poder judicial, señala que hay que fallar con perspectiva de género. ¿Cuáles van a ser las consecuencias jurídicas de eso?
respecto a las sentencias. Los romanos fueron más inteligentes, pues. Los romanos fueron muy inteligentes. Los romanos iniciaron una gran conquista a Occidente y a Oriente. Y entonces, ser ciudadano romano era un privilegio, la calidad de ciudadano romano. El derecho romano no se aplicaba a los que vivían en Roma, no. Se aplicaba a los que tenían la calidad de ciudadanos romanos. En consecuencia, la ciudad romana no estaba vinculada con el territorio, sino que estaba vinculado con las personas. Yo podía estar en Judea o podía estar en las Galias y era romano contigo y con un grupo, y como éramos romanos, se formaba una civita, una ciudad. Ahora, ¿qué pasó con la expansión romana a Occidente o Oriente? Naturalmente que llegaron extranjeros, pues, los peregrinos a Roma. Y como ser romano era una exclusividad, se aplicaba el derecho romano solo a los que tenían la calidad de ciudadano romano. Se creó entonces el derecho vigente y se creó un pretor que veía las controversias entre ellos, o entre los romanos y ellos. Y después, cuando se fue concediendo la ciudadanía a más habitantes libres del imperio que eran extranjeros, se unificó el derecho. Pero ahí no había, entre paréntesis, privilegio, sino que el pretor urbano y un juez elegido por los extranjeros veían sus asuntos, sus controversias. Pero que acá es distinto. Acá se quiere meter un elemento en la interpretación que hacen los jueces de género. Entonces, si yo mañana tengo un conflicto con un indígena, va a prevalecer la cultura indígena. ¿Bajo qué legislación nos vamos a regir? ¿A Ah, la indígena o a la que siempre ha existido? Y también lo otro, ¿habrá segunda instancia? ¿Qué tipos de recursos serán aplicables? Es algo que ajá, está vacío, hay una pero, laguna pero legal por supuesto, gigante. Y si se llega a aprobar, por ejemplo, la Constitución por todos los chilenos, va a haber un periodo como de vacancia respecto a todas las leyes que faltaron incorporar para regular estas mismas materias. la historia se repite, porque yo les puedo decir que en Roma existía un procedimiento para los ciudadanos romanos y comenzó a nacer el otro, pero de a poco, pasó mucho tiempo, de a poco, porque no es cuestión de, como tú bien dices, de que aparezca mañana publicado en el diario oficial la nueva constitución. Cuidado. ¿Quién va a dictar todas las leyes para que exista armonía y coherencia con el sistema? ¿Qué tarea les espera entonces a los que van a legislar el día de mañana? Es decir, esta constitución puede A los ser también. perfectamente de una ineficacia que no se ha imaginado, ni Kelsen se imaginó. Yo de verdad Ineficaz. hago un llamado a todas las personas que puedan ver este video por YouTube, que tomen el peso de lo que realmente está pasando en la convención y que incluso nos fijemos palabra por palabra, porque una palabra puede cambiar mucho y puede traer consecuencias jurídicas de una manera gigante y afectarnos en el deber vivir. Esta división del poder, lo más grave, a mi juicio, es que hace ineficaz a cualquier gobierno. A cualquier gobierno lo hace ineficaz. Y si un país no es gobernable, entonces imaginémonos lo que significa. Por eso es que hay que despertar, pues. No sigamos en esta cosa fácil de decir, bueno, que hablen los demás, que digan los demás, yo no para qué me expongo para la crítica. Respecto a las opiniones, yo me siento que tengo libertad de pensamiento y de expresión. Si a alguno que está escuchando no le agrada o no está de acuerdo, que me diga por qué no está de acuerdo, pero que no me descalifique, así como yo tampoco si lo escucho lo voy a descalificar. Pero yo quiero argumentos, pues. Yo quiero argumentos. Entonces, Todo, todo se estamos basa en... en el respeto, no porque la otra persona piense distinto No, que pero por supuesto. Y ahí o, en donde yo parto señalando, Carlita, una cosa que le hemos conversado antes. El doble estándar de miembros de la convención. No porque hubo un porcentaje de chilenos que los eligió, entonces yo miro al resto, no lo tomo en cuenta. No, pues, hay que tomarlo en cuenta porque si no es una dictadura de la mayoría, pues, cuidado.
Aquí hablamos de muchas cosas. Respecto a las iniciativas populares, don Fidel, respecto a las iniciativas populares, los que alcanzaron las 15.000 firmas fueron 78 propuestas, si no me equivoco. Y dentro de la convención han incorporado más de 400 iniciativas ellos mismos. Entonces la pregunta es, ¿para qué se está redactando la Constitución? Y más grave, Carlita, más grave es que cuando se ha tratado de hacer propuestas, ¿cuál ha sido la respuesta? Pero si una Se rechazan. miembro de la convención dijo, es que cuando se hace una propuesta va una tómbola, imagínense. Pero ¿cómo vamos a colocar nosotros la pretendida colaboración que están demandando o que demandaron con una tómbola? Es decir, si yo hubiese querido hacer propuestas, por ejemplo, porque tengo mucha materia para hacer propuestas, ¿por qué no la he hecho? Porque me meten en una tómbola. Entonces, bueno, esto es como ir a jugar, ¿no es cierto? Loto. Salió el 1, ya. Reyes, vamos a escuchar lo que usted dice. No. Yo tenía un asunto que proponer que a mi modo era muy importante, que tiene que ver con la administración de justicia. En el siglo XVII, Locke, y en el siglo XVIII, Montesquieu planteó la división de poderes. Y esta división de poderes, basada precisamente en la República Romana, de ahí está el origen de esto, en donde estaba, por un lado, la potestad, por otra, la majestad del pueblo, y por otra estaba la autoridad del Senado. Y de ahí surge entonces la monarquía, la democracia y el gobierno aristocrático. Y Locke se basó en eso. Entonces hoy en día se habla de funciones distintas que tienen los poderes del Estado. Porque ¿cuál es la función del Poder Judicial? La función del Poder Judicial es ser titular de la jurisdicción. Está radicado ahí. Y el Ejecutivo, administrar. Pero ahora se borra. Se borra. Y se habla entonces de un sistema de justicia como un servicio más. Y no se dan cuenta que si hay algo importante en una sociedad es precisamente discernir por titulares de la jurisdicción acerca de lo que es justo. Y eso lo hacen los jueces. Los jueces no lo inventaron ahora, porque a lo mejor van a creer estos señores de la convención que inventaron los jueces. No, esto tiene más de 2000 años de existencia. Entonces, cuidado. Cuidado. Aquí hay un atrevimiento, pero horrible. Entonces, hay que despertar y darse cuenta de qué son las cosas que se están proponiendo. Pues. Pese Para, a que en la Constitución vigente se consagra la igualdad ante la ley, y aún así muchas personas dicen que que Chile es un país desigual. Con esto va a ser aún más desigual. más desigual, pero si Más. están, claro, pero si, como estamos conversando, que se pone el acento en situaciones de privilegio de algunos grupos, como los indígenas, por ejemplo, ya partimos desconociendo la igualdad. No corresponde para nada. Pero evidencia, porque ¿en qué somos todos iguales? Y esto hay que comprenderlo. ¿En qué somos todos iguales? Somos todos iguales en la dignidad. Uno puede ser del sur, del norte, del centro, donde sea. En la dignidad, porque la dignidad la tenemos todos aquellos que somos seres humanos. Hemos nacido en un territorio determinado, tenemos un pasado común, o tenemos dignidad. Yo no veo dónde está la diferencia entre un atacameño conmigo. Somos seres humanos o de otro planeta. Un mapuche, ¿dónde está la diferencia? El mapuche es tan ser humano como yo. ¿Por qué a él hay que otorgarle un derecho y a mí otro? ¿De dónde sacamos esas cosas? Entonces, partimos, fíjese, partimos construyendo toda una crítica a la desigualdad. Y resulta que parten ahora ellos configurando textos jurídicos en donde se profundiza la desigualdad. Es decir, se barre con la igualdad, que es un principio, por lo demás, producto de revoluciones. La igualdad es muy importante. Bueno, para la próxima oportunidad vamos a seguir tratando los temas.
Y ahora, como lo dijimos al principio, me gustaría escucharte qué opinas tú de lo que está pasando, porque es inevitable. Tú comprenderás que hace un par de meses atrás, cuando se hizo ese tremendo congreso en Escocia a propósito del cambio climático, quedamos todos mirando el techo, porque lo que se nos viene encima es terrible. Y ahora nos están amenazando con armas nucleares. Es decir, se me llegó a olvidar el cambio climático. Bueno, yo creo que lo que está pasando en el mundo no es más que lo que usted ha señalado en otros videos, que es la soberbia. La soberbia. Y también que no hay peor pelea que entre hermanos, la verdad. No, el amor al poder no le importa el destruir a familias o el obligar a personas a tener que escapar de su propio país o de su propio hogar, solamente por el poder. Y ojo con la soberbia, porque acá, y lo relacionamos también con la convención, también hay ¿Sí? soberbia. Exactamente. Hay soberbia, hay discriminación, y entonces es grave, porque un ayudante de un gran historiador del siglo XX, Arnold Toynbee, gran historiador británico, Whitefield, ayudante de este catedrático, decía, la peor de las guerras, y eso lo dije en un programa pasado, la peor de las guerras es la guerra entre hermanos, las guerras civiles. La peor. Y aquí en Chile vamos por un camino en donde uno está, respira odio, respira violencia. ¿Hasta cuándo la gente no va a comprender de la que sea? Que con la violencia no se llega a ninguna parte, pero a ninguna parte. Porque mientras Putin está bombardeando, resulta que hay una mesa en que se discute a ver si podemos llegar a acuerdos y a la paz. Ese mientras le están cayendo bombas al de frente, estamos hablando de la paz. Pero qué inconsciencia más notable. Somos inconscientes. Dice que en una guerra, uno pregunta, ¿quién ganó la guerra? En la guerra no hay ganadores. Y no solamente podemos aplicarlo en el ámbito de lo que está pasando Rusia con Ucrania, Ahora, sino a nivel sí, también nacional. yo quiero comentar esto. ¿Eh? Siempre se habla de las victorias a lo Pirro. Y yo quiero explicar esto. Pirro era rey de Epiro y derrotó a los romanos en el año 279 a.C. Los derrotó, pero sufrió tales bajas que en la siguiente batalla perdió la guerra Pirro y el reino. De manera que la victoria a lo Pirro, o la victoria pírrica, que lo entiende muy mal alguno, no significa ganar con lo mínimo, sino que, como se ha propagado esa idea, sino es una derrota diferida. Rusia puede ganar hoy día, tiene más armamento, todo lo que sabemos, pero la victoria puede ser a lo pirro, diferida. Porque hoy en día las medidas que se adoptan son de tal envergadura que a un país es como si a alguien lo dejan en una casa y le cortan la luz, el agua y el gas. No tiene pan. Se muere de hambre. Se va a tener que comer los buques de guerra, se va a tener que comer las armas nucleares. Ahora, este famoso Putin ha construido un régimen cleptocrático y dictatorial. ¿Qué significa cleptocrático? De la corrupción. Ahí están los grandes ricos. Se han hecho ricos. No tiene oposición. A los opositores los manda a matar. Pues. Ya sabemos el caso de este señor que lo mandó a matar. Y entonces, a mi modo de ver, por lo que yo he estudiado de antes, para mí, y quiero compartirlo con ustedes, para mí, Putin es el Stalin del siglo XXI. Y Stalin fue un gobernante criminal, criminal. Lo que pasa es que en Europa siempre se habla de Hitler como el gran criminal, pero se tapa
a Stalin, porque los dos fueron criminales, los dos. Porque además, para que los que escuchan tengan muy claro esto, Hitler decía, yo soy socialista. Él era nacionalista y socialista. No era nada de extrema derecha en Alemania. No era derecha. Aquí la gente como no estudia, repiten cosas como loro y hablan de que los nazis son de extrema derecha. No, el nazismo es socialista, pues. Lo que pasa es que nace el nacionalsocialismo en Europa en contra del comunismo. Y con la revolución bolchevique estaba instalándose allá con Lenin, Stalin, etc. Y Putin está siguiendo la doctrina de Brezhnev. ¿Cuál era la doctrina de Brezhnev? Que no era la del anterior gobernante ruso, que las repúblicas socialistas soviéticas tienen que recuperarla. Hay que recuperarla. Y por eso es que está en este plan. Ya metió mano en Crimea, asesinatos, muertes, desolación, y ahora está metido acá en Ucrania. Entonces, hay que tener cuidado, porque Occidente está debilitado en el alma. Está debilitado en el alma, porque con las nuevas tecnologías, las nuevas invenciones, ha creído que ocupa el lugar de Dios. Ahí está el resultado. Ese es el resultado. Porque resulta que están en jaque mate, porque no pueden usar las armas nucleares, porque el otro también las tiene. Entonces pueden desaparecer ambos. Todos. Eso no lo meditan. Y yo quiero hoy invitarlo a meditar sobre este asunto, porque resulta que todo esto viene de un personaje que fue director de la KGB, y la KGB era un órgano de la policía secreta de la inteligencia de la Unión Soviética. Hay estudios, yo los conozco, en donde la KGB tenía un departamento que promovía el terrorismo en Occidente, imagínese usted. Y Putin trabajó para la KGB en Alemania comunista oriental. Allá estaba. Entonces, él hizo un posgrado allá, de manera que es un dictador, y que ha ido cambiando la constitución para gobernar hasta el año 2036. Entonces, ¿de qué hablamos? Y aquí hay gente que sale a la calle a hablar en contra de A o B, y resulta que se olvida que esta gente que admira tanto son todos unos criminales, porque este tipo tendría que ser juzgado por crímenes de guerra. Y ya la Corte Internacional Penal se está moviendo. Se está moviendo. Ahora, quiero recordar que con Pedro I, en 1721, había un imperio ruso, pues, que tenía en extensión más de 28.000 millones de espacio, y que cubría desde el Mar Negro hasta el Mar del Japón. Imagínense. ¿Y quién lo volteó? La revolución bolchevique. Entonces, los rusos siempre han tenido pretensiones imperiales. Y por eso, Carlita, yo te recuerdo, yo siempre en la universidad, donde he hecho clases en la Universidad de Chile, y en otras universidades también como la Autónoma de Chile, la Universidad de las Américas, a mis alumnos siempre les decía, hay tres fuerzas que mueven la historia, tres fuerzas. El poder, miren ustedes, el poder, lo estamos viendo, las invasiones, las guerras, el poder, el dinero y el sexo. Esas son las tres grandes fuerzas que mueven la historia del hombre. Y además una cosa que es muy interesante comentarle, porque cuando uno es muy joven y uno como profesor explica ciertas materias, faltan ciertos antecedentes para comprender lo que el profesor está señalando. Todos sabemos que el Imperio Romano, imagínese usted la historia de Roma, 1300 años. 1300 años, no fueron 50 años, 1300.
Y en el año 476 después de Cristo, políticamente cayó el Imperio Romano. Pero la idea de imperio pervivió hasta ahora, pues, hasta ahora. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el siglo VIII, el Sacro Imperio Romano Germánico, con Carlomagno. Después tenemos el imperio de Carlos V, pues, inmenso. El imperio incaico, el azteca, el imperio de Napoleón, que pretendió construir, el Tercer Reich de Hitler. Miren lo que quedó. El imperio norteamericano, pues, porque no, Estados Unidos es un imperio, impone la paz a su manera con las armas. Y los rusos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se vino abajo con un viento del atardecer. Y se les desparramaron todas las repúblicas. Y los chinos que estaban a la Guaite, porque siempre los chinos estaban a la Guaite. Entonces, la idea de imperio pervive. ¿E imperio asociado a qué? A dominación, pues. El que conquista, domina. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que las armas son distintas. Porque claro, como lo ha dicho el mismo Putin, usamos las armas hoy y hasta aquí llegamos. No habrá ni siquiera posibilidad de responder. Entonces, esta cuestión me ha causado tal angustia, pero tal angustia me ha causado tal dolor como ser humano de ver tanta tristeza, tanta desolación, de ver a los niños cómo mueren, cómo no logran comprender qué está sucediendo. No logran comprender. Y seguimos haciendo lo mismo los seres humanos, de una inconsciencia tremenda, arrasando con el derecho, porque este sujeto de Putin, el dictador, arrasó con el derecho internacional. Aquí no hay diplomacia que valga, órganos internacionales, nada. Él tiene una obsesión de imperio y se cree zar entonces del siglo XX. Y por eso es que yo soy un hombre de fe y me acongoja tanto lo que está pasando. En la historia del hombre ha habido un hombre, el más hombre de todos los hombres, ha sido Jesucristo. Y yo quiero decir que reflexionemos, y los invito a decir conmigo en esta noche, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Carlita, un gusto, nos vemos en la próxima. Un gusto, don Fidel.